buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Opening Call. Yo soy Yashi Morales, acá abajo tienen mis redes sociales. Saben que conmigo nos encontramos martes, miércoles y viernes, 10 y cuarto de la mañana, y que igualmente en el canal de YouTube de Grupo IEB pueden encontrar un montón de programas más que salen a diario para aprender y para seguir qué es lo que está pasando en la economía, en las finanzas y muchos temas más. Acá tienen el QR que pueden escanear, donde se descargan la app de IEB+, tu bolsa de valores. Allí pueden invertir con 0% de comisión en todos los instrumentos que están disponibles en el mercado financiero. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. ¿Cómo están? Los voy a estar leyendo en el chat, siempre les digo. Tenemos un tema hoy porque el día de ayer se publicó el nuevo dato de inflación, así que vamos a hablar un poco de inflación, de salarios, y también ayer a última hora se confirmó que el Banco Central vuelve a bajar la tasa de interés, así que estos son los temas que nos van a estar acompañando. Ahí en pocos instantes va a estar apareciendo ya la presentación en pantalla. Fíjense, dato mensual de inflación del mes de abril, 8,8% fue la inflación del mes de abril, un dato muy importante porque vuelve la inflación en la Argentina a estar en un dígito. Mucho se habla de comparaciones con el gobierno anterior, hace cuánto que no teníamos una inflación del 8%, fue en concreto el mes de octubre, ahora en unos slides se los voy a mostrar, pero hay quienes dicen, no, bueno, la inflación está bajando pero sigue muy alta. Eso es completamente cierto. No hay que olvidar la cantidad de emisión monetaria que hubo a fines del gobierno anterior, que fue lo que hizo que todo eso se traslade a precios, y además en un ajuste de precios relativos con este nuevo gobierno de Javier Milei, sincerando ciertos precios, liberando otros que estaban controlados, como por ejemplo las tarifas principalmente, también la nafta, que es otro de los precios que tanto afecta en la economía, ha hecho que, bueno, los primeros meses del 2024 veamos una inflación tan alta como ha llegado a ser hasta del 22%, pero ya vemos que la inflación se va desacelerando. Voy a estar yendo y viniendo con los slides porque, miren, por donde nos va llevando el tema, les voy comentando. Fíjense, les hablaba de esto recién, ¿no? Veíamos un 20% en enero, un 25% en diciembre, pero lo importante es mirar la tendencia. Acá vemos que la inflación se va desacelerando. Me quedó desactualizado este gráfico. Esto he copiado mal recién cuando lo estaba pegando, porque me está faltando acá la columna del mes de abril, muy importante, que es la que tenemos publicada el día de ayer. Imagínense al final, luego de la barra del mes de marzo del 11%, la del 8,8%. Continúa desacelerándose la inflación en la Argentina. Los precios siguen aumentando porque inflación hay, y se empieza a hablar de deflación o desinflación, esta diferencia, ¿no? Bueno, desinflación es esto que la inflación se va desacelerando, pero los precios siguen aumentando. No es que dejó de existir la inflación en Argentina y todos nos damos cuenta cuando vamos a comprar bienes y servicios, pero sí empezamos a ver que los precios suben menos cada mes. En concreto, vamos a volver al slide con el dato actualizado, 8,8% en el mes de abril, y remarqué ahí, muy importante, alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó un 6% en el mes de abril. Primero porque es el capítulo de los que estudia el INDEC a la hora de elaborar la canasta de bienes y servicios, donde se calcula el dato de inflación, que más afecta a quienes menos poder adquisitivo tienen. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Es muy importante cuando este dato da por debajo del nivel general, como es el caso. Fíjense, aumentaron un 6% de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, mientras que la inflación fue del 8,8%. Es muy importante este dato. Ahora vamos a ver un poco también, el día de ayer se publicó la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, cómo da esto, que nos determina la pobreza y la indigencia en la Argentina, porque bueno, son señales para aquellas personas que más les cuesta llegar a fin de mes, o que directamente no llegan a fin de mes. Y es importante que este número en concreto de alimentos y bebidas no alcohólicas esté dando por debajo del nivel general. En concreto, aquello que más llevó el índice de inflación hacia arriba son los datos de vivienda, agua, y no llego a leer gas, pero demás servicios, no llego a leer bien con ahí la letra chiquita, demás servicios que aumentaron un 35% por, bueno, esto que hablábamos de las tarifas en el mes de abril, y una variación acumulada del 65%, es decir, en lo que va del 2024, en la Argentina hubo un 65% de inflación, pero de nuevo, lo que les decía es tener presente que la tendencia es a la baja.
Es altísima la inflación en la Argentina, pero está desacelerando y cada vez los precios suben menos. Esto es muy importante porque nos demuestra que la fórmula del gobierno por el momento está funcionando. Esperemos que siga siendo así en adelante, no, en términos de teoría monetaria, si siguen haciendo las cosas como vienen en materia de el manejo del Banco Central y el ancla fiscal que ha decidido tener este gobierno. Así es de esperar que suceda. Digo, así también otros países logran controlar la inflación. Recordemos que la inflación en estas tasas delirantes que tenemos en nuestro país prácticamente no existe en ningún lugar del mundo. Es un fenómeno que ha sido resuelto y controlado. Lo vimos un poco más descontrolado, vale la redundancia, durante la pandemia, donde se ha emitido mucho más dinero en otras economías, pero si no, la mayoría de los países tienen tasas de inflación de un dígito anual y un dígito pequeño. Son pocos los países incluso que tienen 9% de inflación anual, muchos llegan a tener 3, 4, 5%, recordemos en la Argentina 8,8% en un mes y un poco lo estamos festejando porque fíjense, ¿no? Abril se esperaba, esto es el REM, lo que estamos viendo acá, un gráfico publicado en el informe que elabora el Banco Central, el relevamiento de expectativas de mercado, donde se esperaba que la inflación de abril fuese del 9%, dio un poco por debajo, 8,8%, y ya estamos mirando de cara a mayo, que es lo que está por suceder. Les comentaba esta diferencia entre desinflación y deflación. Dicen, Sebastián, vamos a ver, ahora vamos a hablar un poco más de inflación y de salarios, pero voy a tomar el tema de títulos. Buen día, dice Sebastián. Voy a tomar el tema de distintos títulos y bonos y demás para invertir para próximos programas que incluso vamos a estar hablando con, ya tengo invitados cerrados para la semana que viene, no quiero spoilear. Pero bueno, les decía entonces, la diferencia, entre desinflación y deflación es importante porque ya empiezan a haber personas, sobre todo en alimentos, por eso les marcaba este capítulo, esta categoría muy importante del INDEC, que dicen, yo estoy encontrando precios en el supermercado más bajos, no que aumentan menos en la tasa de aumento mes a mes, sino que directamente bajaron. Y bueno, hay quienes dicen es que antes fueron remarcados pensando en otro escenario, se remarcaron los precios exagerando quizás hasta incluso un tipo de cambio que podría llegar, algunos pensaban 1.500, 2.000 pesos, cualquier cosa se decía porque el futuro nadie lo sabe, pero se hacían proyecciones de si asume Javier Milei, qué es lo que va a pasar, y se remarcaron precios que el mercado claramente no convalidó y ahora están bajando algunos precios. De nuevo, están sucediendo las dos cosas. La desinflación es lo que podemos decir en términos generalizados, los precios están aumentando cada vez menos que el mes anterior. Ahora, deflación en ciertos artículos puntuales, sobre todo en la categoría de alimentos, lo empezamos a encontrar. No es que hay una deflación en la Argentina en términos generales, porque si no los precios estarían bajando mes a mes. Ahora, continuando con otro dato que les decía, fíjense, canasta básica alimentaria. Este dato, este número, es lo que nos determina la indigencia en la Argentina. Por debajo de este monto, de este ingreso mensual, se considera que una persona no puede adquirir la canasta básica alimentaria, es decir, los insumos básicos para alimentarse, y por ende, si está ganando o tiene un ingreso menor a 120.726 pesos en el mes, se considera que un adulto está por debajo de la línea de indigencia. Por otro lado, la canasta básica total de 268 pesos, 268.000 pesos dio para el mes de abril. Y fíjense, esto se los marco también, porque acá estamos hablando, les decía, de indigencia y de pobreza, que es la canasta básica total, lo que nos marca esto. Y fíjense cómo también se va desacelerando el incremento que tienen que tener en los ingresos estas personas para poder adquirir estos bienes y servicios. Fundamental, el dato de la canasta básica alimentaria del mes de abril, fíjense que ha aumentado un 4,2%, incluso por debajo de los datos de los bienes que calcula el INDEC para lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas dentro de la inflación. Recordemos, una inflación que dio 8,8% en abril, alimentos que dieron 6% en abril, y fíjense, una canasta básica total con 7,1% por debajo de la inflación y una canasta básica alimentaria con 4,2% de aumento. Esto, si bien siguen siendo aumentos grandes en la Argentina, aumentos grandes mensuales, son buenas noticias porque se está desacelerando
este ruido que veníamos teniendo en la macro y sabemos que la inflación a quienes más perjudica es a quienes menos tienen. Por eso el título de hoy también inflación o salarios, quién viene ganando la carrera, y acá otro dato que se publicó hace poquitos días nada más, que es el total del índice de salarios. Yo se los decía esto el viernes pasado, si mal no recuerdo. Les decía, bueno, hoy cuando terminemos el programa, estén atentos que a las 4 de la tarde el INDEC va a estar publicando el nuevo informe de índice de salarios. Entonces aproveché, lo traje aquí que corresponde con el tema que estamos hablando. Yo les decía, fíjense que la inflación en el mes de marzo dio 11%. Lo tengo más atrás en el gráfico que les mostré anteriormente. Voy a volver para que lo vean acá. 11% la inflación en marzo. Y yo les dije, hoy, viernes pasado, a las 4 de la tarde se va a estar publicando el dato del índice de salarios. Si da por encima del 11%, el salario le ganó a la inflación. Si da por debajo del 11%, el salario en el mes de marzo perdió contra la inflación. Ahora, fíjense acá, total de índice de salarios dio 10,3%, con lo cual podemos decir que los salarios en el mes de marzo perdieron contra la inflación. Recordemos que veníamos de un febrero donde había ganado un 1%, insignificante, pero decíamos, es importante que esto se mantenga en el tiempo porque es un indicador de que la actividad podría repuntar. Un indicador que si se mantiene de nuevo en el tiempo y es significativo, ¿no? Porque un índice de salarios que le gana al índice de inflación en un 1%, en un mes aislado, estamos hablando a lo que es marzo, una inflación acumulada del 51%, como dice ahí, actualmente el 65%, es una inflación muy alta, ese 1% parece prácticamente insignificante frente a lo que el salario real viene perdiendo contra la inflación. De hecho, acá se los muestro, fíjense, tenemos publicado recién el índice de salarios del mes de marzo, esto se publica con unas semanas de atraso, y fíjense, 45,5% fue lo que subió el salario en el 2024. Mientras que la inflación, a marzo de nuevo estoy hablando, fue del 51,6%. Claramente el salario real viene cayendo, los salarios no le están ganando a la inflación en lo que va del 2024, pero bueno, vamos a ver cómo siguen dando los próximos meses, porque de nuevo les recuerdo, una inflación que se va desacelerando es una buena noticia y un dato esperanzador también para que el índice de salarios recupere, pero para que la actividad también se reactive. Y fíjense, acá un dato curioso, en el mes de marzo los únicos salarios que empataron a la inflación, porque recuerden la inflación del mes de marzo les decía fue del 11%, fueron los salarios del sector público. Fíjense el dato ahí, en esos 3 cuadrados amarillos, el del medio que dice sector público, 11% empató a la inflación. Digamos, el salario real del sector público no perdió. Ahora sí perdió el sector privado registrado y mucho más perdió el sector privado no registrado, recuerden, frente a una inflación del 11% en el mes de marzo. El salario del sector privado registrado dio un 10% y el sector privado no registrado casi 10%, 9,7%. Bueno, hecho este análisis, vamos a ver también qué pasa en los próximos meses en términos de salario real. Lo vamos a estar siguiendo de cerca. Recuerden que en el mes de abril, con una inflación que hablábamos del 8,8%, tenemos que esperar un índice de salario por encima de eso. Si da por encima de eso, es una buena noticia, el salario real vuelve a ganarle a la inflación. Si da por debajo, sigue perdiendo. Veremos en las próximas semanas cuando se publique el nuevo informe. Les decía un último tema que tenemos que tratar el día de hoy. El Banco Central bajó la tasa el día de ayer, tasa nominal anual, que pasó del 50% al 40%. Esto, les recuerdo, afecta la vida cotidiana, afecta en las inversiones que hacemos, ya sean más conservadoras, más arriesgadas y demás, porque recuerden que esto, si bien no es la tasa con la que uno va a ser directamente, nosotros como inversores no vamos directamente a comunicarnos con el Banco Central, sino que hablamos con bancos comerciales que se comunican con el central, y aunque los bancos comerciales ahora sí estén librados un poco más a la competencia y los plazos fijos cada uno pueda determinar sus propias condiciones, se ven afectados por lo que pasa en el central, por ende se estima una tasa de un plazo fijo más en torno a un 30% y así también acompañarán todo lo que son cuentas remuneradas y demás que tienen parte de los fondos invertidos en estos instrumentos. Ahora,
Dejé ahí un texto grande que en términos de slides, a mí no me gusta dejar mucho texto, me parece aburrido, pero en este caso me parecía importante leerlo textual, por eso se los dejé. El Banco Central anuncia que va a bajar la tasa nominal anual del 50% al 40% el día de ayer, empezando de esta manera. Redacta de esta manera, lo pueden encontrar en la página oficial del Banco Central. Las autoridades del Banco Central han venido observando que la firmeza del compromiso del gobierno con la meta de déficit fiscal cero acrecienta la credibilidad en el ancla central del programa económico y afianza un sendero de baja de las expectativas de inflación. Me parece importante porque este es un gobierno que se ha jactado en campaña y por el momento lo está haciendo en la práctica de entender que el Banco Central tiene que ser completamente independiente del poder político de turno, del ministro de Economía, del Poder Ejecutivo y demás. Me parece importante cómo está redactado, es un detalle, pero todos estos detalles suman. El hecho de decir, las autoridades del Banco Central estamos observando que el gobierno está comprometido con el déficit fiscal cero. Por ende, podemos tomar esta decisión. Y también cuando se le ha preguntado a funcionarios del gobierno, al ministro de Economía, asesores, al mismo presidente Javier Milei sobre el Banco Central, la respuesta es, a mí no me pregunten sobre este tema. El Banco Central lo hablan con las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Economía lo hablan con las autoridades del Ministerio de Economía o a lo sumo también con el presidente, pero no mezclar Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía con Banco Central, asunto separado. Es un detalle lo que traigo acá a colación, pero la redacción también hace un gesto más de esta diferencia o esta distancia que tiene que haber entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, que es muy importante para contribuir a la fortaleza de la moneda y por ende también a bajar la inflación. Bueno, ahí me quedó tapado un mini texto que les dejé escrito, pero se los comento. Ahí dice, en 23 ruedas, la tasa nominal anual se bajó del 80% al 40%. Este es un gráfico de Salvador Vitelli, el economista que lo publicó en Twitter, lo tomé prestado ahí citando las fuentes, por supuesto. Fíjense cómo acá abajo lo que estamos viendo en el eje X es, no sé, estimo que ustedes no ven mi cursor, así que busquen donde dice enero 2023, que está ahí, un poquito más hacia allá. Acá yo estoy señalando julio, un poquito más hacia la izquierda tienen enero 2023. Fíjense cómo se ha ido comportando la tasa nominal anual y la tasa efectiva anual también, cómo en el 2023 han ido subiendo, también consecuencia del descalabro monetario que ha, perdón, que se ha, ay, no tengo agua acá para tomar. Esto es hablar y no haberme olvidado del agua hoy. Bueno, les decía, ¿cómo se ha comportado en 2023 la tasa nominal anual, cómo ha ido subiendo? Y, perdón, voy a apagar un segundo la cámara y voy a buscar agua. Estoy viva. Esto es, chicos, streaming en vivo. Me olvidé el vaso de agua hoy y bueno, puede pasar. Y les decía, ¿cómo se ha ido? Así podemos terminar bien el programa y me ven viva. ¿Cómo se ha ido comportando la tasa nominal anual en 2023? ¿Cómo ha ido subiendo estrepitosamente, acompañando lo que ha sido un descalabro monetario? Mucho también consecuencia de, lo hemos dicho hasta el cansancio, de querer ganar las elecciones, de querer llegar a las elecciones de parte del gobierno anterior, con una emisión monetaria descontrolada y una tasa nominal anual que ha ido acompañando. Ahora, fíjense cómo cambia esto drásticamente. Desde que asume Javier Milei, tenemos allá, yo lamentablemente mi cámara tapa el eje X con las fechas, pero tenemos arriba, cuando llega a ese punto máximo es prácticamente fines de 2024 y empieza a descender drásticamente. Y les decía, este último tiempo, en 23 ruedas, la tasa nominal anual descendió del 80 al 40%. Esto es una muy buena noticia porque también habla de los resultados que está teniendo el gobierno en materia monetaria. De nuevo, veníamos charlando de cómo la inflación va desacelerando. Son buenas noticias, sigue habiendo muchísima inflación en la Argentina y ya hablamos también de que el salario real no está alcanzando al aumento sostenido y generalizado de precios, pero esperamos que sí vaya a suceder en los próximos meses. Seguiremos estos datos. Ya he terminado con la presentación, estaba viendo ahí si me quedaba algún slide pendiente, pero bueno,
Esto es todo lo que traje para comentarles hoy, como les decía, datos que vamos a estar siguiendo mes a mes, porque creo que es uno de los desafíos más importantes de este gobierno, bajar la inflación en este momento, un poco a costa de una recesión en la Argentina, pero el desafío es ahora, para los próximos meses, que la desaceleración de los precios continúe, que sigamos viendo tasas de inflación cada vez más bajas, pero que la actividad vaya repuntando y los salarios reales acompañen eventualmente. Si no, estaremos en problemas. Así que esperemos que esto continúe de esta manera la inflación, mejorando después salarios reales y actividad. Vamos a estar siguiendo estos temas de cerca. El viernes se vuelven a encontrar conmigo aquí 10:15 de la mañana en Opening Call y ya la semana que viene, como les decía, tengo algunas notas cerradas que no quiero spoilear, el viernes les voy a contar. Recuerden que escanean este QR y se pueden descargar la app de IB+, tu bolsa de valores con 0% de comisión. Ahí pueden invertir en todos los instrumentos que encuentran en el mercado financiero. Yo soy Yashi Morales, acá mis redes sociales. No se olviden de seguir a IEB+, también en redes sociales y a Grupo IEB en su canal de YouTube, donde se van a estar enterando de todas las noticias de economía y del mercado financiero en el momento y de actualidad. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Un asterisco me estaba olvidando, se publica en pocos momentos, si no se publicó ya mientras estábamos en vivo, el dato de inflación de Estados Unidos. Así que sigan los programas de IBB del día de hoy, que seguro van a estar hablando de esto también. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, 10:15 de la mañana. Muchas gracias y que tengan muy buena jornada.